El computador. En la clase anterior estuvimos viendo las últimas pruebas que enfrentó el rey David, según lo que nos enseña el libro de segundo de Samuel. Una de estas fue la sublevación y la muerte de Absalón, la sublevación de Seba, el hambre. ¿Cuál fue la causa por la cual vino el hambre sobre Jerusalén? ¿Cuál, hermano Boris pregunta la clase? ¿Qué clase es esta? Es la clase número 13, mi hermano Boris. Estamos viendo la causa por la cual había venido el hambre sobre Jerusalén. Era por la masacre que había perpetrado el rey Saúl hacia los Gabaonitas y las últimas guerras con los filisteos. Esas fueron las últimas pruebas que enfrentó David. También vemos que a pesar de la trayectoria de servicio al Señor, siempre se está expuesto al pecado. Lo vemos en el caso de David. Al final de sus días, toma la decisión de hacer un censo en el pueblo de Israel. Se destacó en el servicio al Señor, quitó la idolatría, extendió el imperio, conquistó nuevos territorios, hizo vasallos, otras naciones, se destacó en el ejército, era un hombre conforme al corazón de Dios, pero a pesar de toda esa trayectoria de confianza, de esperar en el Señor y el amor que tenía hacia Dios, se olvidó después de la seguridad que Dios le brindaba, porque levanta un censo. Y eso era prerrogativa exclusiva de Jehová solamente. Y la finalidad por la cual levanta un censo fue para gloriarse de su ejército que tenía. Y porque había puso su confianza más en el ejército que en Dios. Eso es lo que se logra ver en David. El tema del libro de Reyes es la decadencia y la destrucción de los dos reinos hebreos, el reino del norte y el reino del sur, y el reino del sur. Y el libro de Crónicas, el tema del libro de Crónicas, él relata la historia de Judá, pero desde el punto de vista sacerdotal. Lo que vamos a ver ahora en esta clase siguiente va a ser los méritos de Salomón, las debilidades del rey Salomón y los pecados del rey Salomón. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a analizar entonces toda la vida de Salomón. Aquí vamos a la clase 13. ¿Qué podría representar esta pintura, mis hermanos? Eh, bueno, y por lo que me doy cuenta es la famosa escena de cuando llegan las dos mujeres alegando la maternidad del hijo que había quedado vivo. Recordemos que llegaron dos mujeres que las dos habían parido y un bebé había muerto. Entonces una de las mujeres alega que el hijo que quedó vivo era de ella. En cambio, la otra mujer decía no, que era de ella. Entonces ahí cuando Salomón da el famoso edicto de que se parte por la mitad el bebé y cada uno se queda con la mitad. Y bueno, la madre obviamente, la que era la verdadera, iba a preferir que se le entregue a su hijo a que sea cortado por la mitad. Exacto, Cuando el bebito ahí exacto. con... Se puede predicar por medio de las pinturas. Mm. Antiguamente, cuando los cristianos no podían leer, estamos hablando del siglo primero, segundo, bueno, durante todo ese periodo, antes de la masificación de la lectura, se predicaba por medio de iconos o por medio de dibujos. Por medio de las grandes catedrales estaba lleno y atestado de dibujos. Pero todos estos dibujos, estas pinturas, tenían finalidades pedagógicas.
Alguien preguntaba, o los niños desde muy pequeños veían las catedrales, las iglesias, y tenían estas pinturas, le preguntaron a la mamá, ¿qué significa esto? Y ahí comenzaban a explicarle la Biblia por medio de las pinturas. El arte a disposición de la evangelización y el discipulado. La Biblia ha tenido una gran influencia en la historia de la humanidad. Ético, histórico, legislativo, cultural, nacional también, y artístico. El arte también ha sido influido por medio de las Sagradas Escrituras. Los grandes artistas, grandes pinturas, representan algunos episodios bíblicos. Vamos a ver ahora al rey Salomón. Primero vamos a comenzar a observar cuáles son los méritos de Salomón. Uno de estos méritos de Salomón es el amor que él tiene hacia Dios. Por favor, mi hermano Cristian Ramos, vamos a darle lectura al primer libro de Reyes. Estamos en primer libro de Reyes, en el capítulo 3, verso 3. Amén. Primera de Reyes 3. ¿Me escucha, cierto? Perfecto, hermano Cristian. Ah, ya. Fuerte y claro. ¿Desde cuál empiezo a leer? ¿Desde el El, 1? el capítulo 3 del verso 3. Solo el verso 3. Ya. Dice, mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Ya. Mire, observe y recuerde lo que dice los primeros capítulos de este libro. Mas Salomón amó a Jehová, andando los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Se destaca por el amor a Dios y también por guardar los mandamientos que su padre David le había enseñado acerca de Dios. Eso al comienzo, porque después cuando finalicemos, esto se olvidó Salomón de todo lo que anteriormente se destacaba. Es el mérito de Salomón entonces, el amor a Dios. Y también se caracteriza por ser una persona humilde. Hermano Boris, por favor, en el mismo capítulo, verso 7. Ya lo voy a leer de la Dios habla hoy. Ok, Dice, tú, Señor y Dios mío, me has puesto para que reine en lugar de David mi padre, aunque yo soy un muchacho joven y sin experiencia. perfecto. Lo que él está pidiendo es sabiduría que le oriente el Señor para poder dirigir a un pueblo tan grande y tan numeroso. Él se siente entonces vulnerable, siente que es incapaz de poder gobernar una nación tan grande como los hebreos. No sabe cómo entrar, no sabe cómo salir, dice el pasaje bíblico. Por eso necesita que Dios le oriente y le ayuda. Es humilde entonces porque reconoce su dependencia, su necesidad de Dios. No es autosuficiente, sino dependiente de la orientación de Dios. Eso es una persona humilde. Por lo tanto, vemos que se caracteriza por la humildad. ¿Qué más? También nuestro personaje que estamos estudiando, o esta persona antigua, el hombre más famoso de la antigüedad, se destaca por ser muy irresponsable. Digo, doctor Amner, por favor. Capítulo 3, verso 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Perfecto, ahí vemos la responsabilidad que él tiene. Está muy preocupado de poder gobernar correctamente y discernir lo bueno y discernir lo malo, porque tiene que gobernar a todo un imperio que le había dejado su papá, el rey David. Es responsable, quiere gobernar bien, hacer las cosas bien, a favor del pueblo de Israel. Es responsable entonces. Se caracteriza por el amor a Dios, por su humildad, por su responsabilidad y también se destaca por su sabiduría. Hermano Bori, por favor. Capítulo 3, verso 28. Sabiduría.
¿El Primera Reyes? Correcto, estamos ahí en primer libro de Ya, Reyes. ya. Todo Israel se enteró de la sentencia con el que el rey había resuelto el pleito, y sintieron respeto por él porque vieron que Dios le había dado sabiduría para administrar justicia. Perfecto. Se reconoció la sabiduría de Dios que había en él, porque se lo había pedido anteriormente por medio de un sueño cuando Dios se reveló al rey Salomón. Mm. Es un hombre sabio entonces para poder gobernar. Una sabiduría práctica es una sabiduría para administrar, una sabiduría para ejercer justicia, una sabiduría para gobernar. Bueno, en ese sentido utilizó bien la sabiduría, pero van a haber unos problemas posteriormente, lo vamos a ver. Y ahí vamos a ver qué tipo de sabiduría es la que él recibió, porque uno se sorprende cómo una persona tan sabia puede terminar apostatando de la fe. Pero ahí vamos a ver qué tipo de sabiduría recibió. También se destacó otro de los méritos de Salomón por el talento artístico en el capítulo 4 verso 32, por favor, hermano Cristian. ¿Me puedes repetir en cuál? El capítulo 4 verso 32. De primera, ¿cierto? Correcto. 4:32. Están viendo la presentación, ¿verdad? ¿O no se logra ver? Sí, sí, sí. Ah, ok, Y ya. Se ve. y compuso 3.000 proverbios y sus cantares fueron 5.000. 3000 proverbios y ¿Qué libro está cantares. leyendo, profe? Primera de Reyes, capítulo 4, Sí, el verso solamente 32. y sus cantares Primera de fueron Reyes 25. 4:32. 25. 3000 proverbios, ¿eh? A ver, no Y sé. 1005 sus cantares. 25. A ver. Extraordinario. Y también más abajo, en los versos siguientes, el 33, disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo, que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Hizo odas de como Pablo Neruda, oda a la cebolla, me acuerdo que compuso una oda Pablo Neruda. Y él, Salomón, sobre las aves, sobre los reptiles, sobre los peces, sobre el hisopo, sobre todos los árboles, del cedro, del Líbano hasta el hisopo. Su talento artístico tenía tiempo para componer estas obras, porque había paz, prosperidad, y él no estaba aprobado como su padre David, por lo tanto tenía suficiente tiempo para reflexionar en temas intelectuales. ¿Qué más? Se destaca también por su devoción a Dios. Amaba a Dios y también es una persona devota de Dios. Mi pastor Amner, capítulo 8, verso 22 al verso 23. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo, dijo: Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Muy bien. Con los brazos extendidos, arrodillados, expresa su adoración, su devoción a Dios. Muy bien. Salomón se destaca entonces por su amor a Dios, por su humildad, porque reconoce que es vulnerable y necesita la orientación de Dios para guiar un pueblo tan grande, es responsable, necesita la ayuda, que le dé discernimiento, discernimiento de lo bueno y lo malo, para gobernar un pueblo como el de Israel. Es sabio, la gente reconoció la sabiduría en impartir justicia, se destaca por su talento artístico, compuso cantares, proverbios y disertó sobre la naturaleza y se destaca por la devoción a Dios. Buen ejemplo de Salomón, ¿eh? Cualidades muy positivas,
podríamos predicar esta sección de Salomón, las cualidades de Salomón, para aplicarlo a nuestras congregaciones, como modelo de la virtud cristiana. Y también él anticipa el tiempo en que serán llevados cautivos. En el capítulo 8, en el verso 46, dice la Biblia: si pecaren contra ti, cuando Salomón ya estableció dedica el templo de Jerusalén, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí la tierra donde fueren cautivos, y se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que lo cautivaron, y dijeron, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, entonces tú oirás la oración de este lugar. Lo que está haciendo Salomón no es novedoso, no es original, sino que simplemente lo que está haciendo Salomón es remitirse a lo que señala la ley. Recuerde que una de las claves interpretativas del Antiguo Testamento es el pacto. No se olvide, mis hermanos, el pacto. La clave interpretativa del Antiguo Testamento nos sirve para poder interpretar los libros históricos, también los libros proféticos, no así los libros sapienciales y poéticos, pero el género narrativo, el profético, nos ayuda a esta clave, a interpretar el pacto. Principalmente, una sección del pacto que Dios establece con el pueblo de Israel, que quedó registrado en la legislación de Moisés, en el libro de Deuteronomio. Y de hecho eso significa Deuteronomio, segunda ley, porque se da por segunda vez. O sea, hay nuevas añadiduras, otras nuevas disposiciones que no estaban contempladas en el primero. Y en el capítulo 27, en el capítulo 29 del libro de Deuteronomio, allí deja registrado las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Si desobedecen a Dios, Dios lo va a castigar con plagas, con invasiones de los enemigos, malas cosechas, las mismas plagas que trajo sobre los egipcios, lo va a traer o lo va a desatar sobre el pueblo de Israel, y también cautividad. Cuando Salomón dice, si tú estás enojado con este pueblo, y son cautivos de parte de sus enemigos, son dispersados entre todas las otras naciones, y si de allá ellos oran a este lugar, tú oirás la oración de ellos y responderás a su favor. Lo que está haciendo Salomón simplemente es recordar o remitirse a lo que está escrito en la ley de Moisés. Era un hombre culto. No sé si será un hombre de biblioteca, lo más probable que sí. Me acuerdo que uno de los primeros sermones que oí de un director del Instituto Bíblico en la ciudad de Temuco, uno de los sermones que daba en el momento de la capilla. Un sermón realmente, yo recuerdo ese sermón, porque fue la primera vez que escuché un sermón elaborado de un profesor de un instituto bíblico. Muy bien ordenado, pero él aplicó, me acuerdo de ese sermón, no estábamos nosotros conmovidos, no, se nos puso un, como un nudo en la garganta. Estaba al borde de las lágrimas por la forma de escuchar un sermón tan bien elaborado. Aplicó todos los recursos de la predicación evangélica o la homilética. Testimonios, aplicaciones, exhortaciones, ilustraciones también. Y bueno, ahí estaba, eh, habló acerca eh, no recuerdo el tema. Pero se producía un nudo en la garganta cuando estaba hablando. Bueno, estaba hablando de la consecuencia de la obediencia y de la desobediencia. De eso estaba hablando. Consecuencia de la obediencia y la desobediencia. Si se acuerdan de Dios en la cautividad, entonces Dios responderá a esa oración y volverá nuevamente a su tierra. Pero lo que hace Salomón es simplemente eso, remitirse a la ley de Moisés. Eso es lo que está
está haciendo Salomón acá. Se está anticipando. O están recordándolo en realidad lo que va a ocurrir en el futuro. Es famoso también, capítulo 10, verso 1. Estamos en el primer libro de Reyes, mi hermana Isela. Ahora estamos viendo los méritos de Salomón. Y ahora vamos a leer, por favor, mi hermana, del capítulo 10, verso 1. Vamos a darle lectura. Amén. ¿Solo el verso 1? Sí, solamente el verso 1, mi hermana. La reina de Seba visita a Salomón. Oyendo la reina de Seba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Perfecto. Es famoso entonces, internacionalmente. Y tiene fama de todos los del Oriente. Ya. Salomón se caracteriza por el amor a Dios, por la humildad, se caracteriza por la responsabilidad, por su sabiduría, que es un don de Dios, para gobernar, para ejercer justicia, para administrar. Se caracteriza también por el talento artístico, es un hombre de biblioteca, que puede ser que sea de biblioteca, pero el hecho de componer tantos poemas, tantas disertaciones, cantares, proverbios, tiene que haber estado con materiales artísticos o materiales de escritura. Devoción a Dios, se caracteriza por su devoción, amor a Dios, anticipa el tiempo en que serán llevados cautivos. Él conoce la ley. Si es un hombre culto, un hombre intelectual, debe haber leído la ley de Moisés, por eso que está hablando acerca de la cautividad o la dispersión por causa del pecado del pueblo de Israel. Tiene muy claro Salomón las consecuencias de la desobediencia, ¿eh? Y es famoso. Virtudes positivas, digna de destacar. Ejemplo de Salomón. Ahora nos vamos a ver las debilidades de Salomón. ¿Cuáles son sus debilidades? O sus excesos. Es un hombre que es derrochador. Claro, como a él no le gustaba nada, porque era el rey y obtenía los recursos de forma externa, recibía regalos también. Cuando no le cuesta nada, ¿qué es lo que hace una persona cuando no le cuesta nada? Lo derrocha. Ese problema tenía Salomón, porque él recibe una nación estable, una nación sólida, constituida, bien organizada, porque su papá, el rey David, le entregó un imperio muy fuerte. Y lo que va a hacer Salomón simplemente va a ser su administrador y conservar esa fortaleza, ese poder que le entregó David. Como no le costó nada, parece que va por ahí el asunto, ¿eh? Como no le costó nada, entonces él va a cometer algunas extravagancias y va a vivir de una manera muy exacerbada. En el culto a Dios. Es una persona realmente que nada hace sin ser grandilocuente. En el capítulo 8 del libro de Reyes, en el capítulo 8, versos 63-65, por favor, hermano Boris. ¿Qué dice esos versos? 63-65. Primero de Reyes 8, 63 y 65. Correcto. Dice, y Salomón ofreció al Señor 22.000 toros y 120.000 ovejas como sacrificios de reconciliación. Así fue como el rey y todos los israelitas consagraron el templo del Señor. El mismo día el rey consagró el centro del atrio que está enfrente del templo del Señor.
Pues allí ofreció los holocaustos, las ofrendas de cereales y la grasa de los sacrificios de reconciliación, porque el altar de bronce que había delante del Señor era pequeño y no cabían los holocaustos, las ofrendas de cereales y la grasa de los sacrificios de reconciliación. En dicha ocasión, Salomón y todo Israel, una gran muchedumbre que había venido desde la tierra, desde la entrada de Hamat hasta el arroyo de Egipto, celebraron la fiesta de las enramadas en honor del Señor nuestro Dios, y otra fiesta de 7 días, en total 14 días de fiesta. 14 días de fiesta. Wow. Ya. Mató, ¿cuánto fue? O sacrificó 22.000 bueyes, 22.000 toros, dice. 22.000 toros. Muy bien. Entonces lo vamos a Bueno, cambiar. aquí la Toros versión dice entonces. toro, a lo mejor la reina. Toro mejor. Acá dice bueyes. Ya. Ah, ya. Bueyes. Ahí es diferente, ¿eh? Toro y buey es Sí. diferente el asunto. Bueno, vamos a dejarlo como toro ahí. Esa es la contemporánea de Mano Borío, ¿no? No, esta la vio la hoy. Ah, perfecto. ¿Cuánto está un toro o un buey, mis hermanos? ¿Quién No. sabe ese dato? ¿Quién trabaja en la feria ganadera? Nadie sabe. Ya vamos a usar una calculadora. Son como 1.200.000 pesos ahora. Sí, está entre 700 y 800 mil pesos. Eso acá en Puerto Montt. Ahora, Sí, está sí. más actualizado. Está más caro entonces en Temuco, porque estaba como 1.200.000, me dijeron en Temuco. Ya Sí, no, dejémoslo. acá los incluso estuve conversando ahí con unas personas, está entre 700 800 mil pesos, Ya por lo dejémoslo menos. entonces en 800. Dije que acá parece que es la zona ganadera. Entonces, por eso Sí, debe estar un poco más barato que en Temuco. En Temuco no es zona ganadera. En acá el por Osorno, mayor. claro, está más barato por No acá. son, no sé, po. Sí, Osorno es ganadera, tiene tierra ganadera. Por eso está más barato. Ya, pero 800.000 pesos es bastante, ¿ah? Y eso multiplíquelo por 22.000. ¿Cuánto es? ¿Quién tiene calculadora, por favor? Lo vamos a traducir a dinero. Son 800.000 pesos por 22.000 pesos. 22.000 toros. Son 17.600 millones. 17.000. 600 millones. Wow. 17.000. Ah, pero Faltan, son. faltan 3 ceros más. 17.000 millones. ¿Qué le parece? Y las ovejas están a. ¿Cuánto están las ovejas? 100.000 pesos. Son 120 millones, ¿verdad? Si están a 100.000 pesos, ¿cuánto es? No cambié. Acá abajo. 120 ovejas. No, eran 120.000 ovejas. 120.000 ovejas. Si lo traducimos, sí vale cada oveja 100.000 pesos. Son 120.000. Sí, 120.000 ovejas son. Qué Son, exagerado este hombre. Sacrificio de paz. Traducido a dinero actual, son 12.000 millones. 12 millones tenemos. ¡Wow! ¿Qué le parece? O sea, con un solo sacrificio de paz logra reunir como para la Teletón, más o menos. No sé cuánto vio la Teletón la última vez, pero de un solo sacrificio en un día. Claro, aquí nos dice el texto bíblico que el espacio para el holocausto era muy pequeño. Claro, si eran 22.000 toros, 120.000 ovejas, cualquier sitio en que fuera grande se hace pequeño con tanta cantidad de animales para ofrecer sacrificio. Profesor, ¿Sí? pero esa cantidad de animales que ofreció fue porque él quiso hacerlo o algún mandamiento en la ley que ofrece, que dice esa cantidad. No. Él lo quiso hacer. Porque la ley un, pedía Pero un toro. ¿con cuántos más o menos era suficiente para la reconciliación? ¿Con uno? Bueno, aquí dice un sacrificio de paz. El sacrificio de paz depende de
de los recursos económicos que ostentara la persona, porque el sacrificio de paz, si eran pobres, por ejemplo, una tórtola y algo de harina. Si tenía más recursos económicos, un, un macho cabrío, una oveja. Y si eran Ah, ya. ya de los príncipes, un toro. Mm. Era ese sacrificio de paz. Porque también estaba el otro, lo que era holocausto. Holocausto era un cordero. El, el sacrificio de expiación, había un macho cabrío, habían corderos. Y también habían, de acuerdo al rango, por ejemplo, sacerdote, un toro. Y así se iba distribuyendo hacia abajo. Pero tenían un toro en el caso del sumo sacerdote. Pero aquí, por cada familia, nos dice por cada tribu 22.000 bueyes y 120.000 ovejas, así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Y estuvieron, ¿cuántos días nos dice acá el texto bíblico? 14 días, hasta el 65. 14 Sí. días, por 7 días y aún por otros 7 días. Esto es por 14 días estuvieron en fiesta. Estaban contentos porque habían dedicado el templo de Jerusalén, el templo de Salomón, que estaba recubierto de oro por todos lados. En, la, en las guerras que libraban los mapuches contra los españoles, cuando ganaban una victoria, una guerra, por ejemplo, en algunas batallas, y cuando lograron expulsar a los españoles en 1598, 1598, cuando mataron a Pedro Valdivia, creo que fue, no fue después, con Pelantar, hacían celebraron 2 meses, estuvieron celebrando en un guillatún, comiendo, bebiendo, amanecían comiendo y bebiendo y tomando. 2 meses estuvieron haciendo, celebrando la victoria, la liberación y la expulsión de los españoles con Pelantaro. 2 meses. No, acá Salomón tuvo 2 semanas nada más. Fueron 2 semanas, pero cualquier cantidad de 22.000. No creo que él superó realmente a todos. 22.000, 17.000 millones, 12.000 millones en un solo día para dedicar el templo de Jerusalén. Ya eso estamos viendo los excesos de Salomón. Eso es lo que veo. En el culto. Exagerado, ¿ah? Exagerado para adorar al Señor. Aquí no sé si alguien tiene algún ejemplo de adoración actual de adorar a Dios. Parece que es insuperable, Salomón. No tengo en mente alguien que sea exagerado en Ya. cuanto a la adoración. Él superó absolutamente a todos. Hasta el día de hoy, yo creo. ¿Qué más? ¿Cuál fue el otro exceso de Salomón? En su manera de vivir. Vamos a ver. Mi hermano Cristian, por favor. Capítulo 4, verso 22 al verso 26. ¿Cómo vivía Salomón? 22. Esta era la cantidad de comida necesaria para Salomón y los que dependían de las provisiones del rey: 5.000 kilos de harina fina, 10.000 kilos de harina común, 10 bueyes alimentados con grano, 20 bueyes alimentados en el campo, 100 ovejas, animales silvestres como ciervos, gacelas, corzos y aves de caza. ¿Hasta ahí? ¿Sí? Hasta el 26. Ah, ya. Salomón dominaba todos los países al occidente del río Éufrates, o sea, todo el territorio y los reyes ubicados al occidente del río Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza. Por todos lados hubo paz en su reino. Durante todo el tiempo de su reinado, Judá e Israel, desde Dan hasta Beerseba, gozaron de paz y seguridad. Cada cual se sentaba bajo su propia higuera y su propia vid. Salomón tenía 4.000 establos para caballos que tiraban sus carros y tenía 12.000 jinetes. Cada mes, uno de los 12 gobernadores de los distritos le daba al rey Salomón todo lo necesario para servir a todos los que dependían de las provisiones del rey. Nunca faltaba nada. Está bien, hermano Cristian. La harina, ¿me podría indicar nuevamente los kilos de harina diario? Esto es diario, ¿ah? Todos los días. Harina, ¿dónde está? 5.000.
5.000 kilos de harina fina 5.000 y 10.000 de harina común. kilos. 15.000 Wow. en total de harina. 15. Esto es diario. Diario. ¿El kilo de harina cuánto está actualmente hoy día? Como 1.000. Qué manera de gastar en recursos, ¿ah? Oiga, profe, pero eso, a ver, no sé, ¿eso era lo 5.000 que para kilos. consumo personal? No, porque O para su... él tiene que mantener una corte. Recuerde que él tiene, Ah, ¿cuántas reinas tiene? 700 reinas. ¿Y cuántas concubinas? 300 300. concubinas. entonces, Cada una de estas reinas después va a tener, tienen personas que le ayuden, personal. Debe tener una casa también, una corte, un palacio. Y en este palacio tiene que haber un grupo de personas que la atiendan. Son 700 palacios, 700 y un grupo de personas sirvientes a las reinas y las concubinas, por otra parte, en comida, en vestuario, en mantención de la casa. Son 700. ¡Oh, qué impresionante! Y él tenía también al ejército, tenía que mantener al ejército. Hay que darle alimentación, vestuario, pertrechos, mantención del ejército, los carros, los caballos, y también debe pagarle un sueldo porque son permanentes, son profesionales, son soldados profesionales, tiene que hacerle un sueldo mensual y darle de comida. Todos los días gastaban 15.000 kilos de harina, 100 ovejas diarias. Todos los días tenían que matar 20 bueyes son 30 bueyes en total. 30 bueyes. Todos los días. Impresionante, ¿eh? Cualquier cantidad de millones de pesos diarios para mantención de la corte, del palacio, todo lo que está al servicio de Salomón. ¿Y de dónde salía esta plata? ¿Cree usted? de los impuestos de los impuestos. Claro que sí, pues. Mm. Ahí dicen Subió el los Talmud. impuestos, subieron los impuestos. Hay que mantener algo tan grande. Y Salomón era un hombre muy sabio, pero aquí estamos viendo que cometió algunos excesos porque no le costaba nada. Esto lo mantenía las tribus mantenían a Salomón. Un mes completo cada tribu tenía que hacerse cargo del sostenimiento diario. Un mes completo. Ya, Mm. en su manera de vivir entonces. Qué Profesor, impresionante. Entonces sí, sí, sabes que tengo una duda porque aquí en la versión de Habla Hoy, el capítulo 4 de Primera de Reyes llega solamente hasta el versículo 20 ya. y de ahí Capítulo empieza el 4 capítulo 5, verso 22. Capítulo 4 verso 20. verso 20, ¿ya? ¿Llega hasta Sí. dónde? Llega hasta el 20, el capítulo 4 llega solo hasta el versículo 20. Después empieza el capítulo 5. Ah, ya. ¿Qué dice el capítulo 5 después? Después del... No, dice 5.1, dice Salomón era soberano de todos los reinos, comprendido del rey Ah, es una forma hasta el de rey. distinta de organizar, hermano Boris. Sí, yo me he dado Ah, cuenta de eso de ya. la Dios hoy porque ese problema he tenido también cuando estoy haciendo la clase, por ejemplo, me doy cuenta que están los Sí, desfasados los capítulos. Y es por eso. sí. Porque lo que usted leyó es lo que está acá en el verso 21 de la Claro, Reina el Valera 21 se me 1960. di cuenta. Mm, Eso es todo. Eso es todo. Otra forma de organizar los textos bíblicos. Sí, a mí me claro. ha pasado con la Dios habla hoy. No sé con otra versión es igual, pero con esa he tenido Mm. esos A lo mejor problemas. la versión evangélica a lo mejor tiene, así como la Reina Valera, porque Creo que la dio la ecuménica. sí, tanto evangélico como protestante. Hay una versión con deuterocanónico y otro sin deuterocanónico. Exacto. Pero esa porque la otra católica no tiene el problema ese. Mm. Parece que sí, ahí voy a revisar con la otra. Perfecto. Él es excesivo. Él no puede hacer nada de una manera sencilla. No, él no es sencillo. Primero que nada, no podemos decir que es sencillo. Para nada. Lo hace todo de una manera extravagante. Es como
estos narcotraficantes, me da la impresión. Bueno, no lo podemos comparar con los narcotraficantes, pero en un aspecto nada más en el sentido de exhibirse, de ser derrochador, de estar obsesionado con el oro. Porque la cantidad de bueyes que mata, la carne. Yo creo que estaban saturados con tanta carne todos los días, matando tantos animales, 30 bueyes todos los días. En la construcción del templo, en el capítulo 6, había leído el hermano Cristian, ¿sí? Ahora vamos a leer. Mi hermana Gisela, por favor. No sé si logra ver, mi hermana, los versos que están en la presentación. Verso. Ah, ok. Esos versos entonces. Amén. Saltados. Sí. De manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro, perdón, y lo cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa, de arriba abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Y cubrió de oro el piso de la casa, tanto el interior como el exterior. Muy ¿Mateo bien. también? No, ahí solamente. Y cubrió de oro el piso de la casa por dentro y por fuera. Es decir, en la construcción del templo, lo recubrió de oro. De arriba a abajo, nos dice el texto. El altar también lo cubrió de oro. Esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras de querubines, de palmeras, de botones, de flores, por dentro y por fuera. Y cubrió de oro el piso de la casa por dentro y por fuera. Las paredes y el piso del templo, todo era de oro. Después Jesucristo, en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 23, verso 16 al 17, dice, ¿qué es más importante? ¿El oro del templo o el templo que consagra y santifica el oro? Porque algunos estaban diciendo que los que oraban por los fariseos, los que oraban, los que juraban por el templo no es nada, pero los que juraban por el oro del templo sí era importante. Dice, ¿qué es lo que es más importante? ¿El oro del templo o el templo que consagra el oro? ¿Qué es lo que está diciendo Jesucristo? Que el oro no es tan importante, está como rebajando el valor del oro en el templo. Lo más importante es el templo. El oro es consagrado por el hecho de estar allí en el templo nada más, pero no tiene en ese sentido ese valor en la construcción del templo. Las paredes y también el piso era de oro. Salomón estaba obsesionado por el oro. Era como Trump. ¿Cuál es el nombre de Trump? Donald. Donald Donald. Trump. Donald Trump, ya. Era como Donald Trump. Obsesionado, él dijo, me gusta el oro, decía Donald Trump en uno de los reportajes. Me fascina el oro, me cautiva mucho, el color, el peso, todo me encanta, me atrae mucho, dijo Donald Trump. Salomón era igual, estaba obsesionado por el oro. Mi pastor Amner, por favor, capítulo 10, verso 17 al 18. 10. Asimismo hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro, y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. Perfecto. 200 escudos grandes de oro batido. 200 escudos, dice el verso 16. 600 ciclos de oro gastó en cada uno. 300 escudos de oro batido. Impresionante. Mm. Y hizo un gran Me trono parece. de marfil, el cual cubrió de oro purísimo también. Mm. Ese era Salomón, ¿ah? No puede hacer nada de manera sencilla. ¿Sí, Mm. mano Me Boris? parece, profesor, que hasta los servicios eran de oro, Sí, hasta sí, los sí. servicios para comer, cuchillos, tenedores, cucharas, todo eso. Sí, eso Parece que hasta dice, eso era de oro. hizo lo que dice después. Hizo el rey, bueno, el trono de marfil. Estaba también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas de uno y del otro lado. En ningún otro reino se había hecho trono semejante. Y todos los vasos de beber del rey Salomón también eran de oro. Asimismo, toda la vajilla de la casa del Gaita. bosque del Líbano era de oro fino también. Nada de plata,
porque en el tiempo de Salomón no era apreciada. Increíble, ¿eh? La plata no tenía ni un valor, todo era absolutamente de oro. Yo Increíble, me ¿eh? acuerdo que los servicios antiguos, que esos que usaban, no sé, pues, mi abuelita, mi bisabuelo, eran de plata, algunos. Sí, no sé, Eran de plata así, pues, ya, mira, plata, plata, pues, no. claro, Pero Salomón mm, era puro oro. de oro, claro, le ganó a sus parientes, hermano Boris. Ujú. No, este hombre realmente está, pero la plata ya no es valor, el oro se bañaba, el oro, todo de oro. El Sí. templo, las paredes, el piso, el trono de marfil, la loza, la vajilla, escudo de oro. Mm. Impresionante. ¿Cómo es? El que está en Roma, pues, el Vaticano, como es igual tiene Oh, todo oro, con el oro. Papa, no sé, No, no, el que está en la ciudad del Vaticano, como la es la la cúpula. Basílica de San Roma, Esa, la la Basílica de San Basílica Pedro. de San Pedro. Ah, ok. Sí. La Esa Basílica igual de San tiene Pedro. oro. Qué increíble, ¿eh? La Basílica de San Pedro es tan imponente, es grande, atractiva, una pomposidad extraordinaria. En ese lugar es donde se mataban a los cristianos antiguamente. Nerón, ese era el palacio de Nerón. Y ahora resulta, aunque es católico romano, pero resulta que están los cristianos ahí. Por lo menos el Papa no es, No, no, no es, no. no es como Mm. nosotros, pero es una religión cristiana, una confesión cristiana. Pero también ese mismo tema, ay, hermano Gabriel está con el micrófono encendido, se escucha una interrupción. Ahí sí. Y esa misma construcción, la Basílica de San Pedro, fue la ocasión, la razón por la cual se dividió el cristianismo occidental y surge el protestantismo. Eso es lo que se logra ver con la Basílica de San Pedro. Porque cuando comenzaron ellos a recaudar fondos para la construcción de esa Basílica de San Pedro, comenzaron a venderse las indulgencias. Y por eso Martín Lutero protesta contra esa venta de indulgencias. Y esa basílica es la causa para poder financiarla, surge el protestantismo, surgimos nosotros. Entonces, cuando vemos la Basílica de San Pedro, eso fue la causa por la cual nosotros existimos como protestantes y evangélicos. Bueno, sí, es como eso entonces. No hacía nada en forma sencilla. Eso es lo que vemos en Salomón. Todo lo hacía de manera extravagante. En el culto a Dios era exagerado, en su manera de vivir era derrochador, en la construcción del templo lo bañó de oro, en su obsesión por el oro. Después, cuando viene Jesús en el Nuevo Testamento, no ve con muy buenos ojos el hecho de tener oro en el templo, porque no era tan importante tampoco el oro, como lo trata Cristo en el Nuevo Testamento. Ahora nos vamos a trabajar con los pecados de Salomón. Hemos visto los méritos de Salomón, lo, lo positivo que se puede destacar de él, la extravagancia o los excesos de Salomón, y ahora con los pecados de Salomón. Mi hermano Gabriel, buenas tardes, bienvenido, mi hermano. Estamos analizando primer libro de Reyes en el capítulo 3. Por favor, mi hermano, del verso 1 vamos a la lectura. Yo creo que se escucha bien, mi hermano Gabriel. Capítulo 3, verso 1. Ahí vamos a ver los pecados que comienzan a manifestarse en este hombre. No hay ningún rey que no haya pecado, ¿eh? Como hemos estado viendo, Saúl, David y ahora Salomón. Había comenzado re bien, pero ya ahora estamos en los pecados de Salomón. Vamos a comenzar a enlistar los pecados de Salomón. Mm. Hermano Gabriel, no creo que tengan problema en el micrófono. Ah, ok, ahí está. Está muteado, mi hermano. Si está hablando, está muteado. Tengo más o menos unos problemas de conexión. Ya, ahora Ah, sí, ok. porque tengo recién del trabajo Ah, muy bien. de carrera. El,
En el ¿Ya leí capítulo 3, fuera? verso 1. Capítulo 3, verso 1 del primer libro de Reyes. Capítulo 3, verso 1. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó a la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David. Entre tanto que acababa de edificar su casa, la casa de Jehová, y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Muy bien. Se casó con una extranjera para realizar alianzas políticas con un poder pagano o con un rey pagano, con Faraón. Eso fue un pecado, porque la ley de Moisés decía que no debían casarse con mujeres extranjeras, porque iban a desviar el corazón de los reyes. Y también decía, no tendrán o amontonarán muchas mujeres. Aunque no decía cuántas, decía no muchas. Aquí vemos el primer pecado de Salomón, al contraer alianzas políticas con un poder pagano con Egipto, el faraón. Él es sabio para gobernar. Él necesita la estabilidad de su pueblo, de Israel. Por lo tanto, va a formar alianzas políticas con un pueblo que son los egipcios, que da protectorado, protección, porque tiene un formidable ejército. Para no tener conflicto, para ser su aliado, porque está casado con una de las hijas del faraón, entonces se casa con él, se casa con ella y ahora están emparentados. Se asegura la paz con Egipto. Tiene esa finalidad. Desde la perspectiva política, esto es una estrategia, pero acertada. Desde la perspectiva bíblica, de Dios, de la religión, de la fe, espiritual, bajo ningún punto de vista. ¿Qué más? Convirtió a los israelitas en esclavos al decretar una leva en Israel. ¿Dónde iba? Vamos a con hermano Bori otra vez, por favor. En el capítulo Sí, 5, verso 13. 5:13 dice, habló acerca de los árboles y las plantas, desde el cedro del Líbano hasta la hierba que crece de las paredes. También habló sobre los animales, las aves, los reptiles y los peces. ¿Es el 5:13? ¿Primera Reyes? Sí. Ah, ya. Sí, bueno, esta era justo la parte que está desfasado aquí, así que a lo mejor es... Ah, ok, ok, ok. Y el rey Salomón decretó A ver, leva. pero lo leo de la Reina Valera, ¿eh? Ah, ok, ya. Y el rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30.000 hombres, 30.000 hombres, 5:13. Perfecto. Ya. Y la Biblia del Peregrino también está ahí, ¿eh? Primera de Reyes, primer libro de Reyes, en el capítulo 5, capítulo 5, verso 13. Ah, en la Biblia, son las versiones católicas, hermano Boris, Sí. las que están desfasadas, porque yo tengo aquí, estaba leyendo de Alonso Choquel, Mm, también y la misma está lectura desfasado. que de la Mm, Dios habla hoy. Bueno, claro, en la Biblia el peregrino traduce trabajadores como esclavos, es decir, esclavizó a los israelitas para poder trabajar. Decretó una leva en todo Israel y la leva fue de 30.000 hombres, los cuales enviaba al Líbano de 10.000 en 10.000 cada mes por turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano y 2 meses en sus casas. Adoniram estaba encargado de aquella leva. ya. Profesor, pero Trabajaban entonces, un mes completo, gratis, y 2 meses estaban en su casa. 30.000 hombres de todo Israel, por turno. Eso fue un pecado grave porque los israelitas son libres. Fueron liberados de la esclavitud de Egipto precisamente para ser un pueblo libre. Y ahora lo volvió a esclavizar este hombre para poder servir a su reino. Y eso fue el pecado, esclavizó a su pueblo. Hermano Boris, ¿iba a decir algo? sí, le voy a preguntar entonces la Biblia Peregrina, igual la traduce igual como la Reina Valera, ¿o no? No, no, Ah, ya, ya, como la otra, como la diablo hoy. ya. Mm. Ya, yo me compré esta Diola hoy, pero esta es de la católica, con los deuteronomios. Sí. Bueno, la primera reina, la primera versión de la reina, Reina, Casiodoro de Reina, también todo lo deuterocanónico, ¿eh?
Fue Cipriano Mm, de Valera el que sí, después sí, sí. lo modificó. Sí. Pero yo no, de la Diola hoy, yo no he encontrado ningún asilo deuterocanónico. Algunas la tienen, otras no la tienen. Quedó pegado el hermano Don Boris. Parece Problemas que están de todas, señal. no sé, están todas con los deuterocanónicos. Y yo he visto que algunas no la tienen. ¿Eh? La que tengo acá, el Mm, del 1996, esa sí la tiene. mm. Hermano Cristian, ¿iba a decir algo, No, no? no, yo tengo la del peregrino que justo la estaba mirando, que la fui a buscar porque el hermano me empezó a hablar pues, de la... Y efectivamente en el 4 aparecen tirados para el 5 en Rey en Sí, los sí, últimos correcto. versículos. Sí, 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 correcto. Están así. eso me da curiosidad. Tiene otra forma de asignar los capítulos. Sí. No, yo lo aseguro que no es la única parte donde pasa eso, sí. Yo lo aseguro que Eh, hay más partes. Sí, 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 sí. Sí, yo tenía ese problema. En el Antiguo Testamento me parece mucho, en el Nuevo parece que no. Sí. Muy bien. Su orgullo también, otro que podemos notar de Salomón. Y amor de sí mismo. Convirtió su palacio mayor que la casa de Jehová. Claro que la casa de Jehová es un poco más pequeña, pero se demoró 7 años en construir el templo. Y su palacio se va a demorar 13 años, casi el doble, ¿eh? En construir su palacio. En el capítulo 6 está esto, verso 2. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo, 20 de ancho, 30 de alto, verso 38 después. En el 11.º año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa con toda su dependencia y con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años, la casa de Jehová. Después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. Ahí vemos que se demoró mucho más tiempo en construir o edificar su casa que el templo de Jehová. Otro de los pecados de Salomón, aparte de casarse con una mujer extranjera y de esclavizar a su pueblo, los excesos de sus esposas. Hermano Cristian, por favor, capítulo 11, verso del 1 al verso 5. Dice, al rey Salomón le gustaban mucho las mujeres, especialmente las que venían de otras partes del mundo. Además de la hija de Faraón, tenía mujeres hititas y mujeres de los moabitas, amonitas, edomitas y sidonios. El rey le había dicho al pueblo de Israel, no debes casarte con mujeres de otras naciones. El hacer esto te llevará a seguir a los dioses de otras naciones. Sin embargo, Salomón se enamoró de esas mujeres. Él tuvo 700 esposas, hijas de otros jefes de estado, y 300 otras esposas. Ellas lo alejaron de Dios. Cuando Salomón era viejo, sus esposas lo convencieron de seguir a otros dioses y su corazón no estaba completamente entregado al Señor su Dios, a diferencia de lo que había hecho su papá David. Salomón fue devoto de Astarte, diosa de los sidonios. También adoró a Moloc, el ídolo horrible de los amonitas. Así, hasta ahí. Pero está bien, ¿eh? ¿Cuántas reinas tuvo? 700. 700 mujeres reinas. Ahora que entendemos por qué había que matar tantos animales, tantos kilos de harina, porque había que mantener toda una corte, todo un palacio y al ejército también, a todos los funcionarios públicos, porque el Estado es muy grande. Mientras más grande el Estado, se requieren más contribuciones todavía, más impuestos. Por eso que algunos que son de la ideología liberal quieren reducir el Estado lo máximo que se pueda. En cambio, los que son más hacia la izquierda tratan de agrandar el Estado, pero Mm. también esquilman a toda la población. Y si Salomón agrandó mucho el Estado, si tenía muchas mujeres, de ellas son funcionarias públicas, son del gobierno, hay que mantener a la corte, a las reinas y las concubinas. Todo eso lo hacía el pueblo de Israel. Todos los meses tenían que contribuir cada una de las tribus al sostenimiento del palacio de la corte o del Estado. Estas mujeres desviaron el corazón de Salomón, nos dice el texto. Eran mujeres de Moab,
de Amón, de Edom, de Sidón, Eteas y también una egipcia, hija del faraón. Y lo que dice al final, en el verso 4, su corazón no era perfecto con Jehová, como el corazón de su padre David. ¿Recuerda el primer capítulo 3, cuando comienza, que amó Salomón a Jehová y anduvo en todos los mandamientos de su padre David? Ahora ya está viejo, ha pasado los años, está finalizando su gobierno y dice, acá su corazón no era perfecto para con Jehová, su Dios, como era el corazón de su padre David, porque sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Terminó totalmente distinto, terminó de otro modo. Y adoró juntamente con sus mujeres, es decir, le construyó el palacio y ahora le va a construir templo a el dios de sus esposas. Adoró a Astoret, adoró a Milcón, adoró a Quemos, adoró a Moloc. Moloc era el dios donde sacrificaban a los niños. En el verso 6, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como su padre David. La misma reflexión que da el autor del libro de Reyes sobre los reyes del norte es la misma apreciación, análisis o evaluación del rey Salomón. Exceso de su mujer entonces. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, en el verso 6. ¿Qué podemos aprender de Salomón al ver todo esto? Vivió una vida sin prueba de su fe. Nunca fue probado. No fue perseguido. No anduvo en el exilio. No, no recibió invasiones de parte de otros imperios para buscar la ayuda de Dios bajo esa presión. Su vida fue demasiado fácil porque él simplemente administró el gobierno, libre de durezas, libre de pruebas. Podemos concluir entonces que en la vida cristiana es necesario la prueba de nuestra fe. Oh, oh, cortaron la luz o se quemó la ampolleta. Chuta. ¿Se cortó la luz, Flavita? ¿Cómo se enchufa eso? Que tuve que botar automático porque hace corte en la plancha, se enchufé y no la mía se enchufarlo. Ah, corte. Pero porfa, es que yo bajé automático. Vuelvo, vuelvo enseguida, mis hermanos. Vuelvo enseguida. Ah, yo pensé que se cortó la energía, pero fue una parte nada, porque la parte eléctrica no. Perfecto. Pensé que habían cortado la luz, pero fue solamente un interruptor, pero no la energía de la corriente. Bien, ¿dónde estábamos, mis hermanos? Que la vida de Salomón no fue probada. Por lo tanto, en la desesperación, en la prueba, no tuve esa experiencia de experimentar la ayuda de Dios o la liberación de Dios. Por lo tanto, la conclusión es que la vida del creyente debe ser probada, porque terminó sin gloria. ¿Qué opinan de Salomón, mis queridos hermanos? ¿Qué otra conclusión podemos llegar, aparte de esta? Bueno, podemos concluir que, bueno, la sabiduría que Dios le dio a Salomón fue meramente terrenal. O sea, era un tipo de sabiduría que no era espiritual, por así decirlo. No sé si esa era la palabra. Porque se me venía a la mente el libro de Santiago cuando habla de los dos tipos de sabiduría. Una Ah, que es ya, terrenal y otra que viene de arriba. correcto. Pero al parecer Salomón tenía la sabiduría terrenal, o sea, solamente que a las cosas terrenales.
Exacto. pero una persona que tiene sabiduría celestial, que viene de arriba, como dice Santiago, no hubiese hecho esto que hizo Salomón al final de sus días, como casarse con mujeres paganas, también adoró en los templos de esos dioses paganos, hizo sacrificios, hizo un montón, se convirtió en un pagano más, en resumen. Entonces hay que ver qué tipo, o sea, qué tipo de sabiduría Dios le dio a Salomón. Claro, y Y esto, todo indica que fue sabiduría terrenal solamente, no fue sabiduría espiritual. muy bien, hermano Boris. O, Mire, y estos dioses son de naciones, ¿eh? Por ejemplo, Milcón de una nación, Quemos de otra, Moloch de otra. Y él es un israelita, tiene a su Dios Jehová, y él distribuyó su adoración a todos los dioses de las naciones paganas, porque trajo mujeres del extranjero. La ley le decía, no te casarás con mujeres extranjeras porque te van a apartar el corazón. Y él desobedeció a la ley de Moisés, se casó con mujeres extranjeras. No montonarás muchas mujeres porque dividirán su corazón. 700 reinas se contrajo este, mil mujeres y 300 concubinas. mm, Claro, desobedeció a Dios. tenía, Era, tenía sabiduría, por ejemplo, para conquistar mujeres, me parece. claro, eran por la Tenía alianza sabiduría. política, era por la alianza política porque Ah, ya, él necesitaba estar en paz con todas las naciones, estar en amistad. Era, ya, era esto, tenía finalidad política, esa es la razón por la cual tiene ya. tantas mujeres, porque quiere asegurar la estabilidad y perpetuar la estabilidad del imperio que él había recibido de parte de su papá Mm. David. ¿Qué más podemos reflexionar sobre David, mis hermanos? Perdón, sobre Salomón. Hermano Pablo, yo creo que la sabiduría que tenía Salomón sí se la había dado el Señor porque vemos ahí en una conversación que tiene la primera vez que lo visita, donde Salomón no le pidió riquezas y otras cosas, y solo le pidió sabiduría, y Dios se la dio. Y eso a veces nos pasa a los seres humanos que pedimos cosas a Dios y luego no las practicamos, como los dones del Espíritu Santo. Muchos de nosotros tenemos muchos dones, o yo, por ejemplo, siempre digo que tengo un solo don, pero ¿qué pasa si no pongo en práctica eso? Con el tiempo es como una profesión o un oficio. Si uno deja de Correcto. practicarlo, creo que se va a perder con el tiempo. Y creo que Salomón perdió la sabiduría no porque no se la hubiera dado al Señor, sino que porque él mismo fue dejando de practicarla, fue dejando de ser, de santificarse a sí mismo. Y eso nos pasa también a nosotros, que dejamos de santificarnos, de apartarnos y vamos perdiendo los dones o los talentos que Dios nos entrega. Eso creo yo normal. Perfecto, hermana Isela. Muy bien, muy bien. Como hemos visto, la sabiduría de Proverbios, por ejemplo, la sabiduría es práctica, es secular, es terrenal, es para desenvolverse la vida, un gobernante, un político, un, una persona que conoce bien su oficio y lo sabe ejecutar muy bien, una persona sabia. Un gobernante, un político es un sabio. Al contraer alianza política con otras naciones, es sabio. Pero esa sabiduría no la ayuda. Pero está basada la sabiduría de Proverbios en el temor de Dios. Pero al final de su vida abandonó el temor de Dios. Claro, la sabiduría hebrea, por lo menos, la, el sello de la sabiduría hebrea o el sustento de la sabiduría hebrea, donde la sabiduría que es el temor de Dios, eso lo abandonó. Quedó la otra sabiduría terrenal, práctica, pero no donde se basa esa sabiduría que es el temor de Dios. Hermano Cristian, Sí, yo quería agregar, lo que pasa es que veo que, claro, efectivamente, como dicen, Salomón pidió sabiduría y Dios se la dio, mm, pero la sabiduría principalmente que él pidió fue una sabiduría, digamos, de cierta forma terrenal, porque le pidió sabiduría para gobernar al pueblo y para hacer cosas de manera terrenal puntualmente. correcto, Entonces, creo que una de las cosas que podemos aprender es que a veces Dios nos dice, ya, ¿qué es lo que quieres? Y a veces uno pide, pero pide siempre terrenalmente. Por lo general nosotros sembramos más para lo terrenal que para lo espiritual.
Por ejemplo, Mm. cuando hablamos de ser bendecidos por Dios, casi siempre hablamos de la bendición económica, por lo menos en el caso de los hombres, no sé si en el caso de las mujeres, pero casi siempre el tema central de lo, bueno, yo creo que en realidad de todo, como que la bendición la centramos en lo que tenemos, en lo físico. Entonces, de repente nos confunden ciertas cosas. Por ejemplo, el otro día también hablaba sobre que cuando uno tiene mucho éxito, en este caso Salomón tenía fama, a veces la fama ciega a las personas y comienzan a tomar malas determinaciones porque eso los ciega y no son capaces de tener, a lo mejor no sé si falta humildad, pero falta de visión. Y a veces la fama y el ser muy reconocido, cuando Dios ya empieza a enaltecer a alguien, la persona se olvida de que Dios quien lo puso ahí y empiezan a confiar en otras cosas. Como le pasó a David, que empezó a enorgullecerse de su cantidad de gente, porque yo miro a Salomón en sus últimos tiempos, hizo todo lo que no tenía que hacer, porque, por ejemplo, dice que el reino debía acumular caballos para sí mismo, no enviar gente a Egipto para comprar, porque no deben volver por ese camino, no debe tener muchas esposas, no se debe enriquecer con oro y plata. Entonces, todo lo que dice la ley que no debían hacer, él finalmente lo termina haciendo. Entonces, veo que como que ya en su último día él estaba nublado total. Se Nublado turbó, total. se turbó. Los hermanos cuando hablan de un hermano que ya se fue de la iglesia, que era predicador, dicen, se turbó el hermano, se turbó. Pasó acá con Salomón también, se turbó realmente Salomón. Increíble, ¿eh? Claro, la sabiduría él pidió para gobernar, para saber distinguir lo bueno y lo malo en cuanto a dictar sentencias. Sabiduría intelectual porque disertó sobre los árboles, poemas, cantares. Pero la sabiduría, ¿cómo le podríamos espiritual? Del temor a Dios, esa no la pidió, parece, ¿eh? Claro, porque él pidió para gobernar. Dios le dio para gobernar. Claro. Si hubiese pedido conservar la fe y no apostatar, Dios igual se lo hubiese dado. Mm. O buscar el reino de Dios, su justicia, y lo demás viene por añadidura. Por eso hay que pedir bien porque Dios responde. Si no es la primera vez que Dios responde a la petición, tiene que estar bajo la perfecta voluntad de Dios, porque no es la primera vez que ocurre esto, trayendo problemas después. Porque él después administró el gobierno, pero la administración fue distinta a las tradicionales organizaciones de tribus, sino de otro tipo de forma. Oprimió a su pueblo, lo esquilmó y va a recibir las consecuencias. Mi hermana Isra no tiene problema de disertar después de la vuelta del recreo, ¿verdad? Ah, ok, ya. Ok. Y Dios lo va a castigar. El- Nos dice el texto bíblico, Dios le dijo en varias oportunidades, y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se había aparecido dos veces. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no ha guardado mi pacto, y mis estatutos, que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. La consecuencia, la razón, está mi hijo aquí molestando. El, la razón por la cual se dividen las tribus es por causa del pecado de Salomón. Eso lo dice el capítulo 11, verso 11. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos, que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregué a tu siervo. Y no quiso escuchar, Dios le había dicho y no quiso escuchar. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Es decir, no es solamente que se haya desviado y Dios no trató de encauzarlo nuevamente a los caminos del Señor. Dios le habló y él no quiso escuchar, es decir, es terco. Se endureció su corazón y por esa causa las tribus se dividen. Habían problemas anteriores como lo vimos en la época de los jueces, con Saúl también vimos que habían problemas entre los israelitas y los de Judá. Bueno, se va a concretar con la muerte de Salomón. Suscitó ¿Usted está hablando adversarios, de la división de los reinos, profe? exactamente. Se divide el reino definitivamente por causa de este pecado que estamos viendo de Salomón.
Recuerda usted, cuando vimos la conquista de la tierra de Canaán, Dios le dijo a los israelitas, a Gedeón, exterminen a todos los cananeos, hombre, anciano, ancianas, hombres, mujeres, niños, quemen, arrasen con todo, destruyan todos los lugares idolátricos, todo. Es como barrer, incendiar, tirar bombas como lo hace actualmente en la guerra de Israel con Palestina, en Gaza, o Rusia con Ucrania. Barrer absolutamente todo. Animales también, absolutamente todo. ¿Qué es lo que hicieron los israelitas? No, expulsaron a todos los cananeos. Y ahora, ¿quiénes se están casando con Salomón? Personas cananeas de Canaán. Y no destruyeron los dioses cananeos. Ahí tenemos a Milconas, a Será, a Quemos, a Moloch, Baal, aquí no lo menciona, pero evidentemente Baal está allí. Y Dios va a traer adversarios a Salomón. Aquí están los problemas que han causado los cananeos al no haber cumplido el mandamiento de Dios en la época de Josué. Aquí todavía se está sufriendo las consecuencias después de más de 200 y tantos años, todavía se sufren las consecuencias de no cumplir el Mm. mandato de Dios. También levantó Profesor, por... Sí, hermano Boris. entonces, a ver, para entenderlo bien, la causa de la división de los reinos fue por el pecado de Salomón. Pero ¿cuál Eso es lo que pecado? dice el verso 11, Ya, pero ¿cuál pecado precisamente fue? de casarse con muchas mujeres y contraer matrimonios con extranjeras y desviar su corazón hacia estos dioses de sus mujeres y abandonar a Jehová. Es la idolatría, O sea, en el fondo fue la idolatría. ¿correcto? Exactamente, Ya, la idolatría. Esa fue la ya, o sea, causa, esa para fue la matarlo. causa. En el verso 9 al verso 13 lo menciona. Ahí Dios explica por qué dividió el reino de Israel entre el norte y el sur. Y se lo dijo muy claramente, ¿eh? Romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Pero Dios es misericordioso porque dice, no en tu vida, sino cuando tú mueras, pero solamente por amor a mi siervo David, ni siquiera ya por Salomón, sino a esta altura es solamente por David. Y levantó Dios un adversario a Salomón, Adad Edomita, de sangre real. En el verso 23, Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada. También Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, también se levantó contra Salomón. Aquí ya son 3 levantamientos armados contra Salomón. Y se menciona por primera vez al que va a ser rey de Israel del Norte, Jeroboam. Aparece acá Jeroboam. Y en el verso 29, allí tenemos la primera profecía del rey que va a gobernar en el norte, Jeroboam. Aconteció pues que en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, porque también era siervo muy responsable de Salomón, que salieron Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva. Estaban ellos dos solos en el campo. Y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel. He aquí que yo rompo el reino de mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, que le está diciendo el profeta Ahías a Jeroboam, que Dios va a romper el reino, y 10 tribus te la voy a dar a ti, a Jeroboam le dijo. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Y que luego explica la causa. Por cuanto me han dejado, esa es una causa de la división de las tribus, y han adorado a Astoret, diosa de los Sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloch, dios de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos. Miren lo que Dios le prometió a Jeroboam. Esto fue lo que... Quiero ver la hora, quiero buscarme aquí. Ah, está bueno. Voy a buscar mi celular para que
Tengo que mover aquí la presentación para ver la hora en mi computador. En el verso 37, estoy en el capítulo 11. Yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma. Se lo está diciendo Dios a Jeroboam. Y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme. ¿Qué le está diciendo Dios cuando le dice te edificaré casa firme? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Lo entienden ustedes esa expresión? Eh, Haré de ti casa ¿Voy a firmar firme. tu reino? Y va ¿Te a va a firmar el reino? asegurar su descendencia también, o su dinastía. Mm, Va a ser estable, va a ser firme. Sus descendientes, sus hijos van a gobernar. Pero mm. si andan en miren la promesa de Dios. Él no es de Judá. Los reyes van a ser de Judá. Pero por causa del pecado idolátrico de Salomón, divide Dios mismo las tribus. Esto no es una división que provocó Jeroboam. Es una división que provoca el pecado de Salomón. Desde viéndolo de la perspectiva espiritual. Si Hermano lo Pablo, vemos. Sí, mi hermana Isela. pero mire lo que dice abajo. También esto me llama la atención profundamente, porque dice que le va a asegurar la dinastía. Correcto. Ah, y dice que él va a afligir a la descendencia de David a causa de esto. Exacto. Pero luego dice, pero no para siempre. Muy bien. Estoy leyendo el verso 39. No para siempre, ¿eh? No para siempre, ¿por qué? Porque de la dinastía de Judá iba a venir el Mesías. Así Pienso es. No, no es yo, para siempre. No es para siempre. es eso, pero creo que por eso pone ahí momentáneamente. Momentáneamente, nada. No es para siempre. Corre misericordioso. Sigue guardando Dios la misericordia. Es que también hay que recordar una de las características del pacto. Y no hay ningún hermano de los antiguos que pasaron Pentateuco. Hermano Boris quizás. Pero, ¿cuál es la clave interpretativa de los libros históricos, libros proféticos? Lo había mencionado anteriormente. La clave interpretativa. El pacto El pacto. Muy bien. Y el pacto tiene una característica. El, eterno, el pacto es incondicional. incondicional. Muy bien, hermana Isra. Yo lo había Es que yo, mencionado. yo leí eso, yo le vi sus videos antes de entrar a las clases. Ah, muy bien, muy bien. Por eso que Ah, visto Mentateo entonces la ahí me hermana Isra. entusiasmé para estudiar. Ah, perfecto. Perfecto. Incondicional. Perfecto. Incondicional. Estas son partes muy claves, hermano, porque nos ayuda a interpretar la Biblia. El pacto es incondicional. Entonces aquí dice, voy a afligir a David, pero no para siempre. ¿Por qué? Porque el pacto es incondicional. Por eso. Esa es la razón. Pero ¿El lo pacto, que cuál pacto le dio con Abraham? los pactos ¿Cuál de pacto se refiere? Abraham, de Isaac, Jacob, de Moisés, de David, también con Salomón, también hizo pacto con Salomón. Todos esos Mm. pactos y también el pacto de Noé, pero el pacto de Noé es universal. El pacto con Abraham ya con el pueblo hebreo. Y todos los pactos son incondicionales. No hay ninguna condición para cumplirlo, porque no depende de ellos, sino depende solo de Dios. Dios se lo arregla para cumplirlo. Escribe derecho en reglones torcidos. Así es. Aquí vemos aunque han pecado, Salomón, por ejemplo, pero el pacto no se puede quebrantar por culpa de alguien, porque no depende de los hombres, depende solamente de Dios. Pero lo interesante aquí, lo hermoso, es que Dios le dice, yo te voy a asegurar la descendencia, la dinastía a Jeroboam. Dios le dice, le asegura eso a Jeroboam. Jeroboam está asegurado acá por el hecho de, de nombrarlo como rey. Y Salomón, ¿qué es lo que hace? Se entera de esto y procura matar a Jeroboam. ¿Qué es lo que hace Jeroboam? Huye a Egipto y allá se queda hasta la muerte de Salomón. Perfecto. Estamos a la 26 ya. Bueno, lo otro más adelante. A ver. Esto es como un resumen, nada más. Lo mismo que vimos anteriormente, pero no lo vamos a alcanzar a andar rápido acá, a detenerlo, ¿no? Pero lo más importante era eso, los méritos, lo excesivo de Salomón y también sus pecados. Cuando llega al reino, se produce la muerte de Adonías por pretender el trono.
destituye a Abiatar, ocurre la muerte de Joab, la muerte de Simei, profeta, pide sabiduría en sueños, eso le agradó a Dios, pero ya vimos qué tipo de sabiduría pidió él para gobernar, no esa sabiduría que le asegurara la preservación de la fe. Es importante lo que logro aprender, hermano Vicente, creo que lo aludió. Es mejor pedir que no nos descarriemos, mi hermano, ¿eh? Muy importante pedir eso, que no nos descarriemos, no volvamos atrás, no ser piedra de tropiezo, no reprochar por nuestra causa, la causa de Cristo. Estaríamos pidiendo bien, ¿cierto? No reprochar la causa de Cristo, no volver atrás, no apostatar de la fe, no perder la fe, independientemente de cualquier circunstancia. Eso es lo que podemos ver con Salomón, porque él pidió y Dios le dio. Si Dios da, eso es verdad, pero debe ser en la perfecta voluntad de Dios. El, Dios le dio más de lo que pidió, por supuesto. Eh, es muy poderoso, porque gobierna desde el Éufrates hasta Egipto. Tenía 40.000 caballos. Dios también le había dicho no amontonar a muchos caballos, y él amontonó 40.000 caballos. Era mayor su fama que todos los orientales. Dedica el templo, porque Jehová ha cumplido su palabra. Reconoce, él sabe de Dios, eso es lo más increíble de Salomón. Bueno, es que la reina le estaba viejito, anciano también. En ese momento inclinaron su corazón a los otros dioses, porque él tiene un concepto cabal, un concepto, es ortodoxo en la fe. A esta altura es ortodoxo, porque dice Dios es inmenso, infinito, está en todas partes, satura el universo. Es ortodoxo en ese sentido, tiene muy buena teología. Por eso es increíble un dios Moloch, Quemos, Astoré, que son dioses territoriales, dioses de pueblos, que están circunscritos a una sola zona geográfica, que no son universales, no están en todas partes como Jehová. Eso es lo increíble, que él abandona la ortodoxia a este Dios universal, soberano, eterno, el omnipresente, por otro Dios pequeñísimo que creían los pueblos vecinos. La razón, la riqueza y gloria de Salomón, había escuchado su oración, le dio 20 ciudades a Irán. Era realmente poderoso el hombre, ¿eh? Es como Chile le diese, a ver, 10 ciudades. Temuco, Valdivia, Osorno, La Unión, Puerto Montt, Arica, Iquique, Antofagasta. Aquí le dio 10. ¿Qué más? Santiago, Copiapó. Ya, le dice a Argentina, ahí tiene, te las regalo, 10 ciudades para ti. Así hizo Salomón con Irán. Le dio 10 ciudades, nada más y nada menos, se desprendió de su territorio, que era realmente grande, del Éufrates hasta el Nilo. Hizo tributario a los cananeos, verso 20 y 21. Ahí están los cananeos, ¿eh? Ahí están. Se supone que Dios le había dicho a Gedón, extermínalo todo. Y a esta altura, después de 200 años, ahí están todavía. Están vivitos y coleando. No han sido exterminados estas personas. Y esta es la causa por la cual se divide las tribus también, porque con mujeres cananeas, dioses cananeos, son los que debían el corazón de Salomón. Hizo naves también. Formó el ejército. Su confianza, como estamos viendo acá, está en el ejército. Perfecto, mis queridos hermanos. Vamos a descansar media hora. A las 9 en punto retornamos. Y la hermana Isela se prepara para la disertación. Cuando retornemos, vamos a retornar con la disertación. Perfecto, hermanos. Vamos a descansar media hora. Nos desconectamos de la cámara y micrófono y después lo activamos otra vez. Ujú.
Perfecto, mis queridos hermanos. Estamos de vuelta entonces. Dijeron que iba a haber un temporal por el hermano Boris, pero hasta ahora no hay nada. Se pronostica lluvia, sí. La noche entonces, mañana quizás. Para hoy día iba a haber lluvia, pero no. No ha llovido. Yo venía de Temuco y en San José de la Mariquina está lloviendo, pero después para acá nada, está nublado solamente. Esto yo detuve.